embajadora de Colombia ante el gobierno de Ecuador, pues el país hermano y vecino. Allá pues obviamente estamos viendo desde aquí procesos políticos un tanto complejos. Con el actual presidente Lasso hemos tenido una buena amistad. No podemos intervenir en la actividad política interna de ese país, obviamente. Tendremos que ser observadores. Ojalá se desarrolle de la mejor manera posible, siempre rescatando el principio del proyecto democrático que ha sido tan común para Colombia como para el Ecuador. Siendo usted nariñense y estando allá asentados los vientos del sur, todos progresistas, yo creo que usted es la mejor embajadora que podamos tener en esa república. Recordemos siempre que desde aquí, desde este palacio, quienes se han sentado en las oficinas nunca han visto el sur. El sur es invisible aquí. Han visto el norte, eso sí, y muchísimo, pero el sur, nada. Por eso una simple falla geológica fue capaz de acabar toda la comunicación, no solamente de esta ciudad con Nariño, sino con todo el sur del continente. Y ese es, digamos, eso indica el grado de invisibilidad, iba a decir pero no. Aquí no decimos groserías, entonces el grado de invisibilidad del sur todo, no solo de Nariño, el Cauca, sino de ahí hasta la Patagonia. Y por tanto la construcción, no solamente física, sino cultural y política entre Nariño y el Ecuador, es también la construcción de Colombia con su continente, porque nosotros somos parte de América del Sur y se nos olvida. Y en esa medida, la carretera que hemos prometido, doble calzada, todas estas labores de emergencia que hemos realizado, que han salido bien, digamos, como obras de urgencia, pero que tienen una salida definitiva, que es la doble calzada, que pasa ya lejos de la falla geológica, que debe garantizarnos ya una permanencia en las comunicaciones. Ojalá lográramos que la carretera que va por el litoral entre Tumaco y Ecuador, que está lista, que está hecha, digamos, sino que necesita que se ponga las aduanas, las rentas, las del lado ecuatoriano, del lado nuestro, eso es un acuerdo, hayan sido temerosos, no sin razón. La violencia en Ecuador ahora es mayor que en Colombia. Un fenómeno que tiene que ver con las nuevas circunstancias del narcotráfico, cada vez es menos colombiano. Obviamente, siendo un tema americano, esta conferencia que hemos propuesto conferencia americana sobre, digamos, latinoamericana sobre las drogas que proponemos se haga en Bogotá, que fue aceptada por el presidente mexicano, pero que necesita de una labor de tejer diplomático por parte de la Cancillería, porque hay que hablar con los cancilleres, hay que poner en discusión, hay que reunir los expertos en una primera conferencia, esos son tiempos. Si no se empieza, pues se nos va volviendo ilusorio el que América Latina y el Caribe puedan tener una posición unificada y nueva alrededor de una política antidrogas, que no necesariamente es la que actualmente rige, porque no sirve. Y Ecuador es un ejemplo de por qué no sirve, fuera el que ya hemos sufrido nosotros los colombianos. Entonces, poder abrir, claro, allá han tenido temor que si se abre esa carretera pasa el narcotráfico está pasando. Lo que no está pasando es la gente.
Si la gente pasara de un lado al otro, habría más defensas para luchar contra el narcotráfico. Entonces, ese objetivo ojalá lo podamos conquistar, que sería muy importante para Tumaco. Tumaco demostró, invisibilizada que estaba, su importancia alrededor de la emergencia. Fue por allí que Nariño se comunicó con Colombia. Fue por allí por donde entraron los combustibles. Ese ya no es un tema de la embajada, pero yo creo que esa línea de tránsito de combustibles debería mantenerse, no por la carretera. Ese es un problema político y más allá de político. Pero creo que ese puerto de Tumaco hoy y esta carretera, si se abriera hacia el Ecuador, adquiriría cada vez más importancia, mucha más importancia. El embajador de Colombia ante el gobierno de la República Dominicana, Darío Villamizar, yo acabo de venir de allá, pues allá se realizó la cumbre iberoamericana, logré hablar con su presidente, más o menos entender, nunca había ido. Hace parte del Caribe, pero del lado de lengua española. Yo creo que nuestros embajadores, y también entonces menciono aquí a nuestra embajadora de Colombia ante el gobierno de Jamaica, nuestro embajador de Colombia ante el gobierno de Trinidad y Tobago, no sé exactamente Guyana cómo se está representando por nuestro país, si es desde Trinidad y Tobago ya tenemos. Yo creo que debemos tener una embajada en Guyana, por la importancia que va a tener. Aquí tenemos una estrategia. Prometimos en campaña que todas las embajadas en las islas caribeñas y en los territorios caribeños anglófonos serían de población raizal. Lo estamos cumpliendo y ustedes ya son parte, ya lo venimos haciendo. Son parte de ese esfuerzo. La vicecanciller es raizal. ¿Cuál es el objetivo? Un primer objetivo es que todas estas comunidades y naciones ubicadas en el Caribe de lengua inglesa o de origen de lengua inglesa, en las cuales nuestra isla de San Andrés y Providencia pues hacen parte. Es un solo pueblo. Es una cultura que hace parte de Colombia, pero también hace parte de otras naciones, que nos gustaría que se confederaran, no sé si eso ya exista, que fuesen, digamos, un pueblo supranacional de cara a tener derechos en el Caribe. Uno de tantos, la pesca. Y entonces es una estrategia diferente de nuestro gobierno que pasa un poco más allá del chauvinismo en donde hemos fracasado, Tribunal de la Haya, etcétera. Pero creo que el fracaso bogotano ante esos tribunales de justicia no debe ser el fracaso sanandresano. Como aquí también en Bogotá, igual que sucede con el sur, tampoco se mira el Caribe, es invisible, porque esta sigue siendo una sede de la colonia. Pues yo sí creo que la población raizal debe hacer su propio esfuerzo diplomático de cara a recuperar los derechos de pesca de la población sanandresana, pero en medio de un tratado internacional, en medio de un reconocimiento mundial de que allí existe una población con unas culturas específicas, que tienen su raíz en la esclavitud, en ese hecho tan oprobioso de traer gente a la fuerza del África, que tiene su raíz en esa competencia europea por las riquezas de América, que trajo los llamados piratas, le llamaban los españoles, pero eran realmente los ingleses.
que tiene la raíz entonces en una construcción cultural de base, en la liberación. Allá al lado de República Dominicana está Haití, que hemos nombrado también cónsul a una excompañera nuestra, que fue donde nació la libertad en América y fue donde nació nuestro apoyo para que fuéramos independientes. Y en general allí nació toda una lucha por la libertad y la independencia que en el caso de los pueblos anglófonos pues hay que reivindicar. Y en el caso de Haití nosotros tenemos que acercarnos a ver cómo ayudamos, porque gente colombiana entrenada en Colombia, con dineros públicos colombianos, asesinó al presidente de Haití. Entonces, esa es un poco la estrategia. ¿Cómo logramos que esa identidad cultural, étnica, florezca? Algunas son naciones, Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada, otras son comunidades dentro de naciones más plurales, como Nicaragua, como Colombia. Pero el fracaso bogotano no debe ser el fracaso raizal. Y por eso, ustedes, que son miembros de la comunidad raizal, tengo entendido, tienen esa misión de llevar a San Andrés hacia un relacionamiento caribeño en su propia comunidad, para que San Andrés sea un centro. Se está incumpliendo la promesa, dijimos tenía que ser un centro en salud, que tenía que ser un centro educativo de alta calidad. Ministro del Interior, para que le diga a la ministra de Educación. Eso significa un centro, una universidad políglota, porque el Caribe es políglota. Ahí hay holandés, ahí hay creolés, ahí hay francés, ahí hay español, ahí hay inglés y no sé qué más. Pero eso hace que una universidad de alta calidad, similar a la que existe en Jamaica, porque ya allí hay una, pero en San Andrés, políglota, que mirara el mundo desde el Caribe y la ciencia desde el Caribe, sería una forma de reivindicar realmente soberanía en San Andrés. Porque lo demás es imposición, es incluso invasión. Ahora que San Andrés se puso de moda en los medios de comunicación por el tema de las aerolíneas estafadoras, y que le golpeó, obviamente, económicamente, hay que reivindicar cuál es nuestro proyecto alrededor de San Andrés y Providencia y el papel que queremos darle como centros culturales y políticos en el Caribe. Y entonces aquí completamos nuestra visión alrededor de las naciones a las cuales ustedes nos van a representar, y la estrategia que quisiéramos que se desarrollara, siempre en términos de paz, de amistad entre los pueblos, como ordena la Constitución, de no intervención en sus asuntos internos, y de una Colombia que se pueda abrir al mundo, porque entonces ¿cómo nos vamos a volver potencia mundial de la vida? Mundial significa mundo, dejar de estar aquí encerrados entre estas montañas y mirar con mucha profundidad pasional, científica y cultural el mundo. Gracias, muy amables.